Fue a partir del día número 5, en que hubo un cambio en los temas de las conversaciones. Estas se volvieron más oscuras y empezaron las quejas, físicas y mentales, que insinuaban episodios de paranoia. Los sujetos, quienes hasta hacía pocos días se habían mostrado amistosos entre ellos, empezaron a desconfiar los unos de los otros. Las sospechas empezaron a aparecer, y para evitar cualquier tipo de información que se usara en su contra, dejaron de hablarse y empezaron a actuar de forma extraña. Todos estos comportamientos tan extraños fueron considerados un efecto indeseado del gas, aunque los investigadores no decidieron parar el experimento en ese momento. Querían saber hasta dónde les llevaba este nuevo invento, cómo evolucionaría el experimento. Pasaron los días, y llegados al 10º, uno de los sujetos empezó a gritar. Los gritos duraron hasta casi 3 horas, y de repente se hizo el silencio, sucedido por extraños sonidos, ruidos guturales. Los investigadores querían saber qué pasaba, y fueron a descubrirlo, pero al verlo, quedaron auténticamente horrorizados por la escena. El sujeto, quien hasta hace unos momentos gritaba a pleno pulmón, ya no le era físicamente posible decir palabra alguna. Se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Pero lo sorprendente de esta escena era que los demás compañeros de habitación no parecían ser conscientes de la atrocidad que acababa de cometer uno de los sujetos, ni se inmutaron cuando se arrancó las cuerdas vocales. El resto continuó con sus paranoias personales, hasta que uno de ellos empezó a gritar como su compañero. Los demás optaron por coger los libros de la habitación, abrirlos y defecar en ellos, arrancando páginas y pegándolas por las paredes, usando el excremento como si de masilla o pegamento se tratase. Entre los 10 días y 13, los sujetos permanecieron en un tétrico silencio. No decían ni una sola palabra, ni siquiera para hablar de sus paranoias personales, ni tampoco se oían gritos. Ningún ruido venía del cubículo. ¿Qué estaba pasando? El experimento estaba cerca de cumplir su segunda semana, y viendo los tan espeluznantes resultados que estaban obteniendo, el grupo de científicos decidió tomar una decisión que habían dicho que no harían: abrir la estancia. Mediante los altavoces que se encontraban dentro de la habitación, anunciaron que abrían el cubículo, y para salvaguardarse de cualquier agresión de los sujetos, aclararon que dispararían a cualquiera que intentara algo. También dijeron que, si obedecían a todas las órdenes de los científicos, uno de los reclusos sería liberado. Pero lo que no se esperaban los investigadores sería la respuesta que recibirían. Uno de los sujetos, con voz calmada, les dijo: «Ya no queremos ser liberados». Llegando el día número 15, se decidió finalmente abrir la puerta, y en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y armados. Lo que vieron nunca lo habían visto antes, ni siquiera en campo de guerra. Los sujetos gritaban desesperados, y de los 5 que iniciaron el experimento, vieron que uno de ellos ya no estaba vivo. La comida apenas había tocado, solo se había comido la de los primeros 5 días, pero los sujetos se habían alimentado de otra forma. Los internos habían arrancado parte de sus músculos y piel con sus propias manos, y luego se los habían comido en un acto autocaníbal. Intentaron sacarlos de la habitación, pero los sujetos ya no querían salir de ahí, y querían que se les diera más gas psicotrópico. Lo necesitaban para mantenerse despiertos y vivos. Viendo que sus demandas no eran satisfechas, pasaron a la acción, atacando y matando a varios soldados. Y en esa lucha de locura, uno de los sujetos que todavía seguía vivo fue gravemente herido. Cuando consiguieron inmovilizar a los sujetos, un grupo de médicos se puso al cargo del que estaba más herido, pese a que se le intentó sedar con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal. Él no tenía suficiente. Seguía gritando desesperado y agrediendo a los médicos. Gritaba que quería más, pero los gritos finalizaron cuando él mismo murió desangrado en la camilla. Los otros 3 sujetos, sin tantas lesiones, también fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos todavía conservaban sus cuerdas vocales y seguían insistiendo que se les diera más gas psicotrópico. Necesitaban mantenerse despiertos a toda costa. Mientras demandaban más de la sustancia experimental, esbozaban espeluznantes sonrisas que helaban la sangre de las enfermeras, quienes se encontraban aterradas al tener que ayudar en esa investigación. Uno de ellos, quien había logrado sacarse parte de sus órganos estando en el cubículo, necesitó ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, en la cual no se le administró anestesia, hablaba con el cirujano, gritándole desesperado. La frase era muy simple y clara:
sigue cortando. Los otros 2 sujetos, quienes también necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente, se lo pusieron difícil a los médicos, dado que se reían escandalosamente sin poder parar. Necesitaban más gas. Por muy dañados que estuvieran sus cuerpos, no parecía que les importara el mal estado en el que se encontraban. Tan solo parecía importarles el gas psicotrópico. Eran adictos a él, como si de una droga se tratase. Lo necesitaban para seguir vivos. Para resolver estas incógnitas, y aprovechando que algunos sujetos podían todavía hablar, los investigadores le preguntaron el por qué. Su respuesta: debo mantenerme despierto.